Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. No sé en qué momento mi hijo dejó de ser él. Quizá fue aquella noche en la que escuché por primera vez los murmullos en su habitación. Pensé que estaba hablando en sueños, pero cuando abrí la puerta, lo encontré sentado en la cama, mirándome con los ojos abiertos, vacíos, como pozos sin fondo. «Mamá, me están llamando», dijo con una voz que no era la suya. Una voz ronca, cavernosa, que me heló la sangre. Javier siempre había sido un niño callado, reservado, pero esa mirada no le pertenecía. Al principio pensé que estaba somnoliento, que se trataba de una pesadilla. Me acerqué a él y lo toqué, pero estaba ardiendo en fiebre. «¿Quién te está llamando, hijo?», le pregunté tratando de sonar tranquila. Javier no respondió. En lugar de eso, su boca comenzó a moverse rápidamente, pero ningún sonido salía de ella. Sus labios se agitaban como si estuviera repitiendo algo en un idioma extraño, incomprensible. Me estremecí y retrocedí. Los ojos de mi hijo seguían fijos en mí, pero ya no eran los ojos de mi Javier. Esa noche, los susurros no cesaron. Eran apenas audibles, pero los podía sentir, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Mi esposo, Mauricio, se levantó y recorrió la casa, revisando cada rincón, cada sombra. «No hay nada, mujer. Te estás imaginando cosas», me decía, tratando de calmarme. Pero yo sabía que había algo más, algo oscuro, denso, pegajoso, que flotaba en el aire de nuestra casa. Algo que se había metido en el cuerpo de mi hijo. Los días siguientes fueron peores. Javier comenzó a hablar solo, a reírse en medio de la noche con esa voz ronca, esa voz que no era suya. Empezó a arañarse los brazos hasta sangrar, a escribir símbolos extraños en las paredes. «No puedo dormir, mamá. No me dejan dormir», me decía mientras sus ojos se hundían cada vez más en sus cuencas. Llevamos a Javier a un médico, pero no encontraron nada. «Es estrés», dijeron, «ansiedad por la escuela», pero yo sabía que eso no era cierto. Las noches se hicieron interminables y los susurros se volvieron más fuertes. Ahora no solo los oía en el cuarto de Javier, sino también en nuestra habitación. A veces, hasta creía sentir una presencia detrás de mí. Una respiración fría en mi cuello. Una madrugada me desperté con un grito desgarrador. Corrí al cuarto de Javier y lo encontré arqueado en la cama, con los ojos en blanco, la boca abierta en un grito mudo. Sus manos estaban crispadas, como garras. Intenté sujetarlo, pero era como si tuviera la fuerza de un adulto. Comenzó a reírse. Una risa que resonaba en las paredes como el eco de una caverna profunda. «Mamá, ya no soy yo», me dijo cuando finalmente dejó de convulsionar. Y entonces comenzó a llorar. Un llanto seco, doloroso, mientras el aire en el cuarto se volvía pesado, insoportable. Fue esa misma noche cuando decidí que debíamos buscar ayuda, pero no del tipo que los médicos podían ofrecer. No, en ese momento supe que lo que estaba devorando a mi hijo no era algo de este mundo. La mañana siguiente, mientras Javier dormía agotado por la noche infernal que había pasado, decidí buscar ayuda. Mi hermana Gloria siempre había sido creyente, fanática de las oraciones y de los rosarios. Fue ella quien me habló de un sacerdote en el sur de Quito, conocido por realizar exorcismos. Dicen que ha ayudado a muchas familias, Ana. Tal vez él pueda hacer algo por Javier», me dijo con la voz quebrada. Llamé a la iglesia y pedí una cita.
Al otro lado del teléfono, una voz grave pero serena me dio la dirección. Traiga una prenda del niño, algo que use a menudo, me pidió el sacerdote. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué una prenda? ¿Qué pretendía hacer con ella? Tomé una camiseta vieja de Javier, una que llevaba días usando, y me dirigí a la iglesia de San Sebastián. El lugar estaba desierto, salvo por un hombre alto, delgado, vestido completamente de negro, que me esperaba en la entrada. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda oscura, y sus ojos eran tan oscuros que parecían pozos sin fondo. ¿Usted es la madre del niño?, preguntó sin mirarme directamente. Asentí, sintiendo que el aire se volvía más denso a nuestro alrededor. Sígame. Entramos a una sala pequeña, apenas iluminada por unas velas dispuestas en un círculo. El hombre me indicó que me sentara. «Póngame la prenda en las manos», dijo. Obedecí, sintiendo mis dedos temblar. Él tomó la camiseta de Javier y la sostuvo frente a su rostro, cerrando los ojos mientras murmuraba algo en latín. De repente, la prenda comenzó a vibrar, como si tuviera vida propia. El hombre apretó los dientes y abrió los ojos de golpe. «Hay algo muy oscuro dentro de su hijo», dijo con voz grave. «No es un espíritu cualquiera. Es algo antiguo, algo que ha estado aquí mucho antes que nosotros». Quise preguntar más, pero el hombre levantó la mano, pidiéndome silencio. Comenzó a rezar, y a medida que lo hacía, la habitación se llenó de un olor nauseabundo, como carne podrida. Las velas parpadearon, y por un momento creí ver una sombra moverse detrás del hombre. Una silueta retorcida, deforme. «Debemos actuar pronto», dijo cuando terminó la oración. «Si no hacemos nada, esto lo consumirá por completo». Regresé a casa sintiéndome mareada, aturdida. El aire estaba pesado, como si una nube negra se hubiera instalado sobre nuestra casa. Abrí la puerta y encontré a Javier sentado en el sofá, mirando la televisión apagada. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus labios se movían rápidamente, murmurando aquellas palabras incomprensibles. Me acerqué a él y coloqué una mano en su hombro. Estaba helado. «Javier, ¿me escuchas?», le dije suavemente. Pero él no respondió. Seguía mirando el reflejo de la pantalla apagada, como si algo o alguien estuviera hablándole desde el otro lado. Fue entonces cuando noté que sus ojos no eran los de mi hijo. Eran completamente negros, como los del hombre en la iglesia. Y esa noche, las paredes comenzaron a sangrar. La noche en la que las paredes comenzaron a sangrar fue la más larga de mi vida. Me desperté con el grito de Javier resonando por toda la casa. Corrí hasta su cuarto y lo encontré encorvado sobre la cama, con las uñas clavadas en las sábanas, rasgándolas como si intentara arrancar algo invisible. «Sal de aquí, déjalo en paz», grité. Pero mis palabras no hicieron eco. En el aire flotaba ese olor pútrido que había percibido en la iglesia. Un hedor tan penetrante que me hizo vomitar justo ahí, en la entrada del cuarto. De repente, Javier dejó de gritar. Giró el rostro hacia mí y sus ojos, esos ojos vacíos, completamente negros, me miraron fijamente. «Ya no es tu hijo», dijo con una voz gutural, profunda, que parecía salir desde el fondo de una caverna. «Javier ya no está aquí». Entonces comenzó a reírse, una risa ronca, inhumana, que retumbaba en las paredes del cuarto. Las luces parpadearon y por un instante vi sombras moverse en las esquinas, figuras retorcidas, como cuerpos que se arrastraban sobre el techo. Corrí a llamar al sacerdote. Esa misma madrugada, él y un grupo de hombres llegaron a la casa. Llevaban cruces, rosarios y botellas de agua bendita. Entraron al cuarto de Javier en silencio, formando un círculo alrededor de la cama. Mi hijo estaba inmóvil, con los ojos cerrados y la boca abierta, respirando pesadamente.
El sacerdote comenzó a rezar en latín, salpicando agua bendita sobre Javier, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recitaba mientras las gotas caían sobre la piel de mi hijo, quemándola como ácido. Javier gritó y se retorció, pero los hombres lo sujetaron con fuerza. «No lo toquen», rugió con aquella voz cavernosa. «Este cuerpo ya no es suyo». De repente, las ventanas se abrieron de golpe y un viento helado llenó la habitación, apagando las velas. Uno de los hombres cayó al suelo, gritando que algo lo estaba mordiendo. Vi marcas de dientes en su brazo, pero no había nadie a su alrededor. «No podemos continuar», gritó uno de los hombres. «Esto es demasiado fuerte». Pero el sacerdote no se detuvo. Continuó rezando, alzando la cruz sobre la frente de Javier, mientras él se convulsionaba violentamente. «Dinos tu nombre», ordenó el sacerdote, acercando la cruz a la boca de mi hijo. Javier abrió los ojos y me miró. Por un segundo, pude ver al verdadero Javier allí dentro. «Mamá, ayúdame», susurró, antes de que esa voz gutural tomara el asa. «Control otra vez. Nos conocemos desde hace siglos», dijo aquella voz, mientras Javier sonreía de manera grotesca. «He habitado cuerpos más fuertes que este. No me iré». Y entonces Javier empezó a vomitar. Un líquido espeso, negro, con olor a carne podrida, que empapó las sábanas y el suelo. Los hombres retrocedieron, horrorizados. Uno de ellos cayó de rodillas, rezando desesperadamente. La primera purificación había comenzado, pero en mi corazón sabía que esto apenas era el principio del verdadero horror. Los días siguientes fueron un infierno. Javier dejó de comer, de hablar, de reconocernos. Su cuerpo se debilitaba mientras su voz resonaba por la casa en horas extrañas, hablando en lenguas que no entendíamos. Cada vez que el sacerdote venía, el aire se llenaba de aquel hedor nauseabundo y las paredes parecían temblar. «Esto es más poderoso de lo que imaginé», me dijo el sacerdote una tarde, mientras se secaba el sudor de la frente. «Estamos ante un demonio antiguo, un ser que ha tomado control absoluto del cuerpo de tu hijo. Si fallamos esta vez, lo perderemos para siempre». Aquella noche se preparó el ritual definitivo. El sacerdote trajo consigo a otros 3 clérigos, hombres con rostros endurecidos por el sufrimiento. Formaron un círculo alrededor de la cama de Javier, mientras él se retorcía violentamente, con las muñecas atadas a la cabecera y los pies al borde del colchón. Sus ojos estaban abiertos, completamente negros, y su piel estaba cubierta de marcas rojas, como quemaduras. «Él es mío», rugió la voz que no era la de mi hijo. «No me iré de aquí sin llevarme una vida». Y entonces Javier comenzó a gritar los nombres de los presentes, uno por uno. Los sacerdotes intercambiaron miradas aterrorizadas, pero no dejaron de rezar. El aire se volvió más denso. Las velas se apagaron y un frío insoportable inundó la habitación. De repente, los muebles comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible los empujara. Las paredes se llenaron de arañazos profundos y una risa grotesca retumbó en el cuarto, un sonido que parecía provenir de todas partes. El sacerdote alzó la cruz y la colocó sobre la frente de Javier. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te ordeno que salgas de este cuerpo y regreses al abismo del que viniste». Javier convulsionó, su cuerpo arqueándose como si algo estuviera tratando de desgarrarlo desde adentro. Sus ojos rodaron hacia atrás y su boca se abrió en un grito que no era humano, un alarido tan desgarrador que hizo que todos los presentes retrocedieran. Entonces, algo emergió de la boca de Javier, una sombra oscura, informe, con ojos rojos.
brillantes y dientes afilados. La criatura flotó en el aire por un instante, retorciéndose, antes de lanzarse hacia el sacerdote, quien sostuvo la cruz en alto y gritó: «En el nombre de Dios, te expulso». La sombra chilló, emitiendo un sonido que hizo estallar todas las ventanas del cuarto. Y entonces, con un último rugido, desapareció en el aire, dejando tras de sí un olor a azufre que tardó horas en disiparse. Javier cayó inerte sobre la cama, sus ojos cerrados, su cuerpo cubierto de sudor. Me arrodillé junto a él, llorando, rogando que estuviera vivo. El sacerdote se acercó y le tomó el pulso. «Está débil, pero sobrevivirá», dijo. Y en ese momento sentí que podía respirar por primera vez en días. Esa noche, mientras el resto de los hombres se marchaban, el sacerdote se quedó conmigo. «Esto no ha terminado», me advirtió. «Lo que estaba en tu hijo ha sido expulsado, pero ahora buscará un nuevo huésped». Y mientras hablaba, sentí una ráfaga helada pasar por la habitación, y en el reflejo de la ventana juré ver dos ojos rojos que me observaban fijamente desde la oscuridad. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.